Aleluya, paz de Cristo para todos, bienvenidos a un domingo más de victoria en el nombre de nuestro Dios poderoso Jesucristo. Hoy en esta tarde vamos a estarnos gozando con una enseñanza muy poderosa y muy tremenda que tiene que ver siempre con todo el pueblo de Dios, con todos los cristianos, con todos los evangélicos. Y para eso es esto, para eso se traen estos estudios, estas predicaciones, para que la gente reflexione de acuerdo a lo que está haciendo, de acuerdo a lo que está viviendo, porque es necesario vivir por fe. Y cuando decimos vivir por fe, no es nomás algo imaginario, sino es vivir por la palabra del Señor Jesús, que esa es nuestra fe. Eso es lo que nos mueve y eso es lo que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. El título de hoy es es como una pregunta: ¿cuál es tu evangelio? Ese es el tema de hoy y es de lo que vamos a venir hablando, porque es bien importante reconocer, ustedes que me van a oír, los que me van a oír a través del internet, qué es lo que están ellos recibiendo, porque de ahí el fruto, de ahí el amor, de ahí la bendición o la maldición. Porque nosotros entendemos, o se ha dicho, que el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Esa es la palabra de Dios, esa es la verdad. Desde ahorita le digo, como entrada, que usted no va a recibir, oigan bien, de ninguna religión buenas nuevas de salvación. Usted piensa en todas las religiones que ha visto, en todas las personas y grupos religiosos que quieren ellos paz, que quieren ellos cualquier tipo de tranquilidad o busquen el reino de los cielos. Si no es a través de Jesús, nadie puede llegar al Padre. Entonces, en el catolicismo no recibe nadie el verdadero evangelio. Dentro del mormonismo tampoco, dentro del testigo de Jehová tampoco, dentro de los musulmanes menos tampoco. De todo lo que existe afuera, nadie, pero nadie de ellos le va a traer a usted palabras de vida eterna. Entiendan eso. Sin importar cómo ellos estén humanamente en esas congregaciones, sin importar la vida que ellos lleven, y que digan, es que ellos no roban, ni matan, ni violan, ni hacen nada. Bueno, pero aquí nosotros vamos más allá, ¿sí? Porque aquí por obras no es suficiente para irnos al cielo. Aquí lo que cuenta es recibir al Señor en el corazón, declararlo con la boca y recibirlo en el corazón, y vivir y depender de ese Señor. Ahora, por eso es que hoy la pregunta es, ¿cuál es el evangelio que están escuchando? Inclusive los que están en las congregaciones evangélicas, ¿sí? Porque todos se reúnen con un propósito, me imagino. Tiene que ser para alimentarse del pan de vida, ¿sí? Porque ese es el alimento verdadero, real, de un alma que tiene un contacto con Dios, de una persona que dice, yo necesito mi alimento, ¿sí? Porque en todas las congregaciones se vende, se regala y se da comida, cualquiera que sea el caso, pero hay un alimento que es gratis y es por gracia, y es lo que buscamos nosotros para poder vivir en paz y aún así en los tiempos irnos al cielo, al reino de Dios. Vamos a ver en el libro de Marcos, vamos a estar viendo bastante Biblia, Evangelio de Marcos 1:14. Vamos a ver qué empieza a decir el Señor Jesús con relación al Evangelio, porque vamos a estar hablando del Evangelio, del carácter de las personas cuando oyen el verdadero Evangelio, de lo que sienten, de lo que les pasa cuando oyen el Evangelio, sí, pero no todos lo reciben, pero todos tienen una forma, una reacción. ¿Estamos entendiendo? Dije Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, por ahí, ¿verdad? Ahí están los evangelios en orden. Busquen Marcos 1:14. Vamos a ver, hay bastante que ver, pero como les digo,
tiene uno que hacer esto para que la gente... Porque yo me gustaría hablar mucho de esto, pero yo sé que mucha gente no es como uno. La gente le cuesta. La gente diario escucha lo que son 5, 10, 15 minutos. Pero alguien que quiere ser lleno no se cansa de recibir y de llenarse de verdad. A lo menos así pienso. Marcos 1:14 dice así. Oigan bien aquí, la primera que vamos a ver. Dice en el encabezado, dice Jesús principia su ministerio. Imagínense que el Señor Jesucristo empieza a hacer la obra a la que el Padre lo trajo a la tierra. ¿Qué será? ¿Será estar sanando enfermos? ¿Será estar haciendo milagros delante de los incrédulos? ¿Será estar dándoles alimento para que se llenen la barriga y ya no coman en unos días? ¿De qué se tratará el ministerio del Señor Jesús? Piense conmigo en esto. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, después que Juan fue encarcelado, en una coma y dice, Jesús vino a Galilea. Oigan bien, predicando el evangelio del reino de Dios. Imagínense que el Señor viene, ¿qué? Predicando el reino ¿de qué? De Dios. En otros lados dice predicando el evangelio de Jesús, predicando el evangelio de Cristo, predicando el evangelio de Dios. Y aquí es predicando el reino de Dios, que todo quiere decir, lo mismo. Sigue diciendo en el 15, dice diciendo, y tiene 2 puntos, y dice, el tiempo, oigan bien, se ha cumplido. Eso nos tiene a nosotros que hacer pensar en algo. ¿Cuánto tiempo las congregaciones locales, ya olvídense de los que están afuera, que solamente Dios sabe si se van a arrepentir algún día o no? Estoy hablando también de las congregaciones locales, porque esto es fuerte. En el tiempo que el Señor andaba, Él dice, lo primero que dice, el tiempo se ha cumplido. O sea que de ahí en adelante, ajustarse, a ponerse las pilas para que entiendan, en los tiempos que vivimos, para dónde vamos, lo que vamos a estar sintiendo, lo que vamos a estar presintiendo, lo que vamos a estar viendo con nuestros ojos. Va a haber algo muy terrible, por eso el tiempo ya está aquí. Por eso los que están sin Dios y sin esperanza están sufriendo. Están en caminos de amargura, en caminos de tinieblas, están en muerte. Desde aquel entonces y todavía ahorita. Por eso el Señor es muy claro, con un evangelio verdadero, real y sin tantas vueltas y sin endulzarlo y sin ponerle cosas para que la gente no se sienta mal. Porque muchas de las personas, cuando se les dice verdad, se incomodan. ¿Sí? Cuando alguien le dice a alguien una verdad, no le gusta. Bueno, pero tenemos que entender que estas cosas vienen de Dios. Ahora, el mismo Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Dice, el reino de Dios se ha acercado. Como número 1 pone el Señor, arrepentíos, ¿sí? Y cree en el evangelio. Ahora usted piense conmigo, ¿qué se habla, qué se predica en muchos lugares? Lo más normal es que se predique de Jesús. Lo más hermoso, lo más poderoso es que se hable del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Que se hable de pecado, que se hable de infierno, que se hable de cielo, que se hable de perdidos, que se hable de mundo, que se hable de todos los temas que están incluidos en la Biblia. No nada más se hable de humanismo, se hable de cosas para hacer sentir bien a las personas. Sí, porque para hablar de un evangelio tenemos que traer al Espíritu Santo en nosotros. Y los otros lo tienen que recibir, los que están cuando menos en las congregaciones. Pero escuchen bien cómo el Señor al principio les pone a ellos que se arrepientan, o a todos nosotros nos dice que nos arrepentamos. ¿Cuál importante es arrepentirte? Quiere decir que si tú estás en el evangelio o en las cosas de Dios sin arrepentimiento, estás perdiendo el tiempo. Hay la oportunidad muy fea de que puedas morir y te vayas al infierno, si no estás arrepentido y vives sirviéndole disque a Dios. Por eso el Señor
todo lo pone sobre la mesa. Y dice, bueno, arrepentidos, dice, como número uno. ¿Arrepentidos de qué? Pues de todo lo malo que hace uno, de todas las cosas que uno siente, de todas las negatividades, de todo lo que lo rodea a uno, para moverse en la carne. Y dice, y creer en el Evangelio. Ahora, el creer en el Evangelio no es nomás una oración y sentarte y volverte a hacer lo que has hecho toda tu vida, sino es un proceso, pero un proceso que tiene que ir avanzando. Vamos a ver qué dice Juan 13:17. Con relación al Evangelio, siempre va a ser a las buenas nuevas de salvación. Dije el libro de San Juan 3:17. Y vamos a ver, todas estas cosas toda la gente ya las sabe. Pero qué triste es que las sepan y no practiquen nada. Sí, sean nada más oidores, pero nunca sean hacedores. Porque un oidor de nada sirve. Un hacedor tiene frutos en el espíritu. Y un hacedor nomás dice, pues yo sé. No, eso de nada te sirve que tú sepas. A ti lo que te va a traer bendición, ¿sí?, y frutos es que tú practiques lo que tú sabes. Dice en el libro de Juan 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y alguien va a decir, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Pero dice enseguida, sino que para que el mundo sea salvo por él. Ahora, es importante que no nomás veas a Dios, al Señor Jesucristo de lejos y digas, bueno, ahí está una verdad, ¿sí? O Él es el Salvador del mundo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Sí? De nada te va a salvar a ti reconocer un Dios tan poderoso cuando tú no tienes relación ni mora en ti. ¿Te fijas? Por eso Él dice las dos cosas, porque mucha gente reconoce que Dios manda a un hijo y muere en la cruz y la gente dice, sí, Él es. Hasta muchas veces lo andan ellos citando en sus vidas comunes y normales. Dicen, ay, Dios mío, y se la pasan, y Jesús, pero eso no salva a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo que la Biblia es muy clara en lo que está hablando. Dice ahí, obviamente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sí, porque para condenarse no se ocupa nadie. Usted nomás no crea y está condenado. Imagínense entonces cuál sería el trabajo de alguien que viene a condenar cuando todo el mundo ya está condenado. Entonces no tiene ningún sentido. Por eso la gente sin el Espíritu no sabe interpretar las Escrituras. Dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Quiere decir que obligados a tener una relación con este Jesús. Para que tú seas salvo por él. Ahora de ahí estamos viendo ya cuál es el evangelio que tenemos que recibir. Dice en el 18, el que en él cree no es condenado. ¿Sí? Vean el orden de lo que estamos leyendo. Y luego dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Sí? Tenemos dos grupos ahí. Uno que cree y otro que no cree. Uno dice que no es condenado porque ya cree en el Hijo de Dios y el otro sí lo es porque no ha creído. Y alguien va a decir, bueno, yo he creído. Bueno, pero tú sabes que no haces nada, ni has sentido el Espíritu, ni mora en ti. A lo contrario de que sí es, entonces amén a eso. Por eso tenemos nosotros que vivir verdad. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Sí, no sincero con el pastor, no sincero con el hermano, sino primero contigo mismo, si has creído o no. Porque entonces estás en una categoría de hipócrita. Y dice aquí que el que no cree ya ha sido condenado. Imagínate que tú pienses y seas un gran actor engañando a toda la congregación, inclusive a tus vecinos, y tú digas por dentro, yo no he vuelto a nacer, ni siquiera he creído. Pero sí sé la Biblia, sí sé el proceso, sí sé lo que se hace adentro, hasta inclusive doy dinero. ¿Me ayudarán esas obras? No, para nada. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, porque no ha creído, ¿verdad? Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Oigan bien. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si aquí es donde ya se están separando un grupo de humanos de otros.
Unos quieren vivir en sus obras de tinieblas y otros quieren acercarse a la luz. Ahora piensen y digan, bueno, ¿yo dónde estoy parado? No te fijes en tus acciones, sino ve si tú has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón y vives de su palabra. No te fijes en tus asistencias, no te fijes si has sido todo un religioso y ahí estás, pero fíjate si tú ya lo recibiste, si has creído, porque de ahí es donde tú vas a empezar a manifestar obras del arrepentimiento en el Espíritu y unas obras que toda la gente las va a mirar. Dice entonces, aleluya, dice en el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso hoy entendemos cuando a mucha gente les hablamos del Señor y dicen, no, yo estoy así a gusto, dicen ellos. Pero ellos se niegan y reconocen, no, pero ellos dicen, a mí déjenme así, porque ellos no quieren que sus obras sean manifiestas. Ellos quieren vivir con ese tipo de vida, cualquiera que sea. Dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Si cuando tú vives agradándole, trabajando en compañía de Satanás, tú no tienes que ver con Dios. Todo aquel que no ha venido a los pies del Señor está muy a gusto, viviendo, comiendo, haciendo, deshaciendo, mintiendo, agarrando, poniendo, haciendo su voluntad en la tierra. Por eso dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Por eso es que hay persecución a la iglesia del Señor. Porque todos aquellos que están haciendo lo malo quieren y aborrecen la luz, a Dios, todo lo que es de Dios. Dice, y no vienen a la luz, dice, para que sus obras no sean reprendidas. Ahí estamos ya viendo quién escoge un evangelio endulzado, quién escoge un evangelio muy a la ligera, quién escoge un evangelio muy a la humanidad que se vive, muy a las personas sin nada que ver a los misterios de Dios. Porque yo les voy a decir algo, es necesario que uno se despoje de todo el viejo hombre para poder recibir todas estas buenas nuevas que son de salvación. Amén. Amén. Dice en el 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si los que ya están en las cosas de Dios siguen trabajando en ellas y glorifican al nombre del Señor, y el Señor sabe lo que están haciendo aquí en la tierra, y el Señor obra en ellos y los bendice y les da y les vuelve a dar y cumple en ellos las promesas, porque las promesas no son de todos los que se arriman, son de los que creen. Puede estar bien a la congregación, pero nomás unos cuantos se arriman y creen y obedecen, entiendan eso. Sí, porque es por eso el creer, eso es todo. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Pero vamos a ver cómo, hay varios ejemplos, vamos a ver uno ahorita, cómo desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Hay gente igualmente, como vamos a ver ahorita, que también en las congregaciones hablan una cosa por otra, dicen una cosa por otra, la practican una cosa por la otra y dicen, ¿dónde está Dios? No, es que ¿dónde está Dios? Es que tú estás moviéndote en tu voluntad, estás manipulando la palabra, estás haciendo lo que tú quieres del evangelio a tu voluntad. Vamos a ver este ejemplo cuando Jesús anuncia su muerte. Vamos ahí mismo al libro de Marcos 8:31. Y aunque este hombre que vamos a ver aquí era uno de los que decía que iba a dar la vida por él, vamos a ver cómo él tiene este fallo, aunque él no había sido todavía lleno del Espíritu, pero dice algo que a cualquiera dejaría como muy en duda de que una persona en el Señor diga lo que va a decir. Pero vamos a ver mejor qué dice ahí. Marcos 8:31. Fíjense. Es acerca, lo digo otra vez, de la muerte del Señor.
Y quiero que entiendan esto, que cuando el Señor habla, lo que Él decía, y lo conocemos todos, que decía que sus palabras eran ¿qué? Palabras de vida eterna. Ahora, todos los que Él llamó, todos los que Él trajo hacia Él, ya habían visto demasiadas cosas que Él hacía. Y sabían quién era, pero bueno, vamos a ver qué pasó aquí. Por eso les digo que muchas de las personas, aún en estos días, desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Vamos a ver qué pasó aquí. Dice en el 31, dice, y comenzó a enseñarles, oigan bien, no les dijo que a ver si pasaba, no les dijo que Él quisiera morir, no les dijo, sino que ahí va una enseñanza del mismo Jesús hacia la gente. Sus discípulos, ¿sí? Los que después iban a ser los apóstoles, ¿sí? Imagínense qué serio era eso. Porque Él era el maestro y había que enseñar. Bueno, aquí dice la Biblia que Él comenzó a enseñarles. Dice que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Fíjense bien que Jesucristo no está diciendo, ahora sí no está hablando en parábolas, no está contando algo místico, algo que no existe, sino que está diciendo al pie de la letra lo que le va a acontecer. Cuando Él dijo eso es para que todos callaran y se quedaran nada más recibiendo esa palabra, pero no pasó así. El Señor Jesús les dice que era necesario padecer mucho. Ahí está algo muy tremendo. Ser desechado por los ancianos, ¿verdad? Por los príncipes sacerdotes y por los escribas. Y luego dice, y ser muerto. ¿Amén a eso? Y luego dice, y resucitar después al tercer día. ¡Wow! Esto les decía claramente. ¿Estamos viendo eso muy claro como está escrito o no? Amén. Cualquiera diría, bueno, si el Señor Jesús está declarando tremendas cosas, es que sí va a acontecer. ¿Estamos viendo? Entonces, cuando hoy en día un predicador habla la palabra del Señor, mucha gente dice, no, eso está muy fuerte ahí. Este hermano está exagerando quizás, o así no es, o a mí me enseñaron de otra manera. Pero bueno, vamos a ver viendo qué sigue diciendo aquí. Dice el 32 que esto les decía claramente, como diciendo, no hay ningún error ni ninguna cosa que no entiendan de lo que les estoy diciendo. Entonces Pedro, aquí viene el error de algunos hermanos. Pongan atención aquí. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Ahora, ¿qué significa la palabra reconvenirle? De acuerdo al diccionario de español, dice que reprenderle a una persona por lo que ha dicho o ha hecho. Imagínense ustedes que a nosotros los que predicamos, hay gente que oye esto y dice, ese pastor o ese predicador o ese ministro está loco. Yo quisiera algún día agarrarlo y decirle que está mal aquí, 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 aquí y aquí. Bueno, así le pasó al Señor también. Al Señor Jesucristo, Pedro le toma aparte y comienza a reconvenirle, a querer reprender. Imagínense Pedro reprendiendo a Jesús. ¿Sí? Yo no digo que ustedes sean un tipo Pedro y un tipo Cristo, pero el que habla en el Espíritu tiene que dejarse que hable, tiene que dejarse que la gente, el pueblo reciba, porque si es que está en el Espíritu de Dios, habla y asegura que Dios es veraz. ¿Amén a eso? Amén. Hoy en día tenemos predicadores que predican, hablan del Señor y al último hacen una oración y en la oración ellos mismos dicen, Señor, te pedimos que respaldes tu palabra. ¿Cómo es eso? Entonces el que habló, ¿quién fue? ¿No fue el Espíritu? Si el Espíritu habló, Él dice que lo que hace, lo que dice, eso va a ser. Lo que está escrito, eso va a pasar. Yo no puedo predicar el último y decir, Señor, respalda tu palabra. ¿Cómo hacer eso? No puede ser. Si yo lo digo es porque Dios me lo está dando y es Dios el que está hablando y se acabó. Yo no puedo pedirle una segunda opción a Dios que venga y respalde lo que Él ya me dio, como si no le creyera yo la primera vez. ¿Estamos de acuerdo? Por eso entendamos que este Pedro le toma al Señor aparte y le dice, Señor, pero él volviéndose mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás.
Y alguien va a decir, pues sí, era él. Pero así pasa también en las iglesias. Lo oyen a uno hablar y dicen, no, hermano, ya párele. La gente se está sintiendo mal. Lo que usted dice es puro regaño. Lo que usted dice, no, ¿cómo va a ser si la palabra, si Dios es amor? Por eso dice que hay que creer como está escrito, ¿no? Amén. El que creyera en mí, como dice la Escritura. Si no es como yo me imagine, porque al traer yo predicaciones como yo me imagine, ya me perdí, ya los perdí a ustedes. Porque ya no es de Dios, sino es lo que yo estoy pensando. Pero Dios nos guarde y me guarde a mí de estar hablando cosas que yo piense. Por eso pónganse a pensar que este Pedro quiere reprender al maestro, al amante de la verdad, un hombre humano, carnal, pecaminoso, quiere pararlo. Por eso el Señor le dice, ¿sabes qué? Apártate, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por eso es que tengamos cuidado cuando usted oiga que predique un hermano. Si el hermano lo ha puesto el Señor, usted tenga cuidado. Porque en la comparación aquí es entre Dios y Satanás nada más. Tú no puedes reprender, si estás en el espíritu, a otro hermano en el espíritu, porque los dos traen el mismo espíritu. Ahora, si tú estás mal, no saques la carne y pongas a pelearla en contra y resistir el Espíritu Santo de Dios, porque andas frío y el Espíritu de Dios se ha apartado quizás de ti. Sino ponte a pensar que todos los que son de Dios hablan. Por eso los ejemplos están aquí. Oigan cómo le dijo a Pedro. Las cosas que no, ¿cómo le dice? Le dice, porque no pones la mira, ahí está, en las cosas de Dios. Si Pedro le estaban diciendo que era necesario que él muriera en la cruz y que padeciera y que fuera todas estas cosas, y Pedro sale con eso, ¿cómo va a ser eso? Cuando él ya les dijo y les está enseñando Jesús que es necesario que él padeciera. Se los dijo muy claro, dice la Escritura. Pero Pedro le dice el Señor y lo ve como un tipo Satanás. Alguien va a decir, bueno, ahí le habló a Satanás, no le dijo a Pedro. Pero Pedro oyó, Pedro sintió, ¿sí? Pedro no desapareció, Pedro estaba ahí. Se dirigió a Pedro. ¿A usted le gustaría que un día alguien lo reprendiera y le dijera, apártate de mí, Satanás? ¿Sí? ¿Usted qué va a decir? El pastor me dijo así. Pero usted va a decir por dentro, bueno, pero era Satanás el que estaba en mí. No, usted va a decir, no, él se va a sentir feo usted. Entonces todos podemos ver que antes y después, yo entiendo que no había venido a morar sobre él el Espíritu Santo todavía, pero ¿por qué los demás no hicieron lo mismo? Sino Pedro empezó a hablar, pero vamos a seguir leyendo ahí. Dice entonces, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sí, porque tú no puedes arrimarte al Señor haciendo la voluntad de los hombres, buscando una manera como hablarle a la congregación más o menos humana para que reciban tu palabra. Porque esto es de Dios, en Dios y para Dios. Esto no es para agradar hombres ni mujeres. Por eso es que muchos somos aborrecidos y somos expuestos a muchas cosas porque nadie nos recibe. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Amén. Hay congregaciones muy hermosas, pero en el momento que yo me paro, a mí ya me han querido callar, ya me han querido quitar de los púlpitos. ¿Por qué? Por esta palabra. Porque si ellos fueran del Señor, la adoraran y la quisieran. Por eso oigan bien, cómo el Señor hace la comparación siempre entre hombre y Dios. Por eso les dice, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que dejes tu humanismo, tu forma de ser, tus pensamientos, tus sentimientos, y que te arrimes a la verdad nueva, que es el Evangelio. No esperes tú que tu vida normal va a seguir caminando con el mismo sentimentalismo. Va a haber cosas aquí escritas que te van a hacer tambalear. Amén. Pero es necesario para que tú vayas formándote a la medida del varón o de la mujer que Dios está buscando. Amén. Dice el 35, porque todo aquel que quiere salvar su vida, oigan cómo lo pone, ya con salvar la vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Mucha gente no le gusta esta palabra.
Oiga, usted es muy duro ahí. No, la gente se le va a ir. A mí no me importa, a mí me importa lo que Dios me hable, lo que tenga yo que decir. Amén. No me puedo yo revelar o negar al santo mandamiento, ¿sí? Más mal me va a ir a mí si yo hago la voluntad de la gente y dejo a Dios. Entonces sí me meto en problemas. Por eso aquí siempre habla de dejar todo por el evangelio. Por eso hay que ver qué evangelio estamos oyendo. Dice el 36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si entre hombres, esas palmadas que se dan y esos abrazos y saludos, hermano, Dios le bendiga, qué tremenda predicación, hermano, aleluya, Dios lo... Tenga cuidado, ¿sí? Tenga cuidado. Dice el 38, porque el que se avergüence de mí, si el no hablar verdad es que te da vergüenza. ¿Cómo les voy a decir yo a la congregación que si no entienden se van a ir al infierno? Te da vergüenza no decir eso y no lo dices, te avergüenzas. Tengamos cuidado, predicadores, ministros, tengan cuidado de lo que hablan, ¿sí? Aquí dice, el Señor lo pone muy claro, porque el que se avergonzare de... Es que el no hablar verdad te avergüenza a Dios, ¿sí? Te da como miedo que te critiquen después de la predicación y te digan, hermano, ¿qué le pasó? La gente se le va a ir, la gente se insultó, usted habló muy fuerte. Bueno, eso está escrito, amén a eso. Amén. Dice el 38, estamos leyendo Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Por eso es que dice en otra parte, alejaos de mí, ¿verdad? Nunca os conocí. Imagínense. No hay que tener temor, sino hay que predicar, porque el que está en ti es más fuerte que el que está allá afuera. No sean temerosos, sean fuertes en el Señor. Gloria al Señor. Dice entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la advertencia? El Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y luego dice en el 9:1, también les dijo, de cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. O sea que ahorita la gente no le da miedo. Cuando la gente no cree ni ha visto que Jesús es real, ellos dicen, a mí no me importa si me muero. A mí no me importa, el infierno ahí están todos, dicen, o el infierno es así. Tienen unas ideas muy descabelladas, pero cuando ya él mismo oiga lo que dice, de cierto les digo que habrá algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea que no van a quererse morir todavía, hermanos. Todo está en orden, hombre, no es ni cierto lo que dice ese hombre predicador. Pero cuando ya vean sus verdades, por eso es que les van a decir que los montes caigan en ellos, para que los maten. Cuando ya vean que la verdad sí es lo que les dijeron todo el tiempo, van a buscar la muerte y no la van a hallar. Por eso dice, no la van a desear ahorita, hasta después la van a querer. Wow. Vamos avanzando. Ahora, mucho creyente se entristece y se ofende otra vez con este evangelio. Porque es que ellos quieren seguir, oigan bien, como que no pasa nada. Como seguir, como un cambio muy mínimo en sus vidas. Ellos quieren nomás ser como transformados, nomás no sé si el lenguaje o la forma de vestir, pero no quieren cambiar ni someterse a un Dios que les va a traer cosas que ellos nunca vieron y cosas que ellos nunca oyeron. Eso es a donde tienen que entrar todos los creyentes y decir amén en el Señor siempre. Vamos a ver qué dice, o qué pasó más bien con este joven rico. Vamos a ver Marcos 10:17. Denle nomás vuelta. Marcos 10:17. Fíjense que este puede ser el caso de muchas personas que se arriman a las congregaciones, oigan bien. ¿Por qué no? A oír la palabra, ¿no? A decir, ¿sabes qué? Yo creo en Dios, dicen muchos. Y yo me arrimé a esta iglesia porque dicen unos, a mí me gusta la alabanza. A mí me gusta cómo habla el pastor, dicen otros. A mí me gusta que me saludan y nos tratan bien, dicen otros. Bueno, todos tienen algo que les gusta. Pero cuando oyen la palabra de verdad es donde ya dan esos pasos hacia atrás y tienen ya problemas. Vamos a ver qué pasó aquí. Dice, al salir él, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Oigan bien cómo le hizo este hombre. Se postró delante del Rey de Reyes, de Dios, sí. Se humilló ahí también, sí.
Le dijo puras verdades, le dijo, ¿sí o no? Bueno, ¿qué dice Jesús? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Aquí venía, no que no supiera el Señor, sino que lo iba a probar. La fe tiene que ser probada. Amén. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y luego empieza el muchacho a decir, los mandamientos, ¿sabes? No, dice el 19, los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea que era una persona de cierto punto con conocimiento de Dios, como lo hay ahorita. Sí, que ellos dicen, sí, hermano, yo participo, yo me bautizo, yo ya fui, yo en las vigilias ahí estoy, soy el que hago aquí. Bueno, un tipo diácono si quieren. No sabía muchas cosas. Y cara a cara hablando con el Señor. Sigue diciendo. Dice entonces Jesús mirándole, le amó. Sí, porque Dios es amor. Y le dijo, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros o tesoro en el cielo. Dice, y ven y sígueme, toma tu cruz. Fíjense, ahí ya le salió con más cosas el Señor. Ya no era nomás lo que el muchacho hombre sabía. No era nomás lo que él había oído desde un principio. Hay más, en el Evangelio hay más cosas que te van a tambalear y te van a hacer vibrar y te van a decir, ¿qué hago? Bueno, sigue al Señor. Toma la cruz y síguelo, dice él. Dice el 22, pero el afligido, hoy nomás, ¿a ti te aflige la palabra del Señor? ¿A ti te hace sentir mal un Dios de victoria, de amor que te quiere rescatar? Hoy nomás lo que dice aquí, pero el afligido por esta palabra se fue triste. Así hay mucha gente hoy en día. Uno les dice, oiga, usted tiene que hacer esto. Oiga, el Señor dice en su palabra, y todos se afligen y se ponen tristes, te dejan de hablar. Dicen, ese hermano está loco, ese hermano cree que nomás él, este hermano piensa que nomás a él oye Dios. Y empiezan de envidiosos, empiezan a blasfemar, y lo que uno quiere es darles el amor de Dios. Porque así como él sabía, conocía, el mismo Jesús le dice, el muchacho, el hombre le dice, él se afligió por esa palabra. ¿Cómo un Dios te va a afligir a ti con esa palabra? ¿Que no son palabras de vida eterna? ¿Que no es el gozo de los cristianos? El Señor, el conocimiento, la sabiduría, el poder. Porque es que ya la gente de ahí empieza a decir, no, a mí no me gusta tanto Dios ya. Ya me está diciendo que me deje de tantas estas cosas y me entregue a él totalmente. Es que así debe de ser. Por eso le repito, si usted quiere pertenecer, su ciudadanía quiere que esté en el cielo, tiene que dejarla de aquí. Usted tiene que caer como un grano, morir en la tierra y volver a nacer. De otra manera, está todavía vivo en la semilla y ahí está en la tierra y no ha vuelto a nacer. Es necesario que ese grano caiga, reviente y salga la nueva planta que es usted en el Señor. Por eso este hombre, oigan, qué triste es eso, que llega y corre y se hinca y al final se pone triste. ¿Sí? Ahí está. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Como que Dios no es el Dios de todo el oro y de toda la plata. Él le hubiera dicho, yo dejo todo por el amor a Cristo, como dijo Pablo. Todo lo tengo por basura. ¿Sí se fijan el contraste de estas personas? ¿Sí se fijan que no todos los que se arriman a ser bendecidos? ¿Sí ven que todos los que se arriman con varias opciones? Una vez que Dios te desenmascara quién eres tú, ya no te gusta. Por eso es que a nadie va a ir al cielo forzado. Entendamos bien cómo está la Escritura. Sigue diciendo ahí, aleluya. Dice, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿cuál difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Él les dijo a todos, porque con uno y luego todos. ¿Amén a eso? Amén. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y no se refiere a riquezas nomás materiales, sino cualquier otra cosa que tú no quieras dejar por el Señor. Puede ser el vicio, puede ser la esposa, los hijos, la escuela, el trabajo, el carro, la casa, cualquier otra cosa. Si tú no dejas eso, no eres digno
del reino de los cielos. Eso está escrito aquí. Mira. Dice, más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en un reino de Dios, en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Y es lo que hoy dicen también. Oh, sí, entonces ¿quién se va a salvar? ¿Sí? Es la misma pregunta. Entonces Jesús mirando los dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Que la humanidad con la que nacemos es limitada. Y tú dices, no, ¿cómo? Si yo le doy al Señor esto, no, pero el Señor te va a llenar, te va a transformar y te va a hacer una persona que lo que te quita tú ya no lo vas a extrañar. ¿Sí? Entonces esa es la capacidad de un Dios milagroso, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Tú no te pongas en tus limitaciones a decir, no, ¿cómo voy a dejar esto? Y luego, por eso dice Él, y les dice, bueno, es que para ustedes todo está limitado, pero no para mí. Sí, parafraseando esa palabra ahí. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y oigan bien que es verdad la que les dice el Señor. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio. Dice que no hay nadie. Y luego dice, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Hoy no más lo que dice la palabra. Mucha gente dice, no, tú háblale a tu papá, háblale a tu mamá. Está bien, pero hay prioridad en tu vida que se llama Dios. Porque Él va a arreglar todo. Y tú vas a recibirlo. Dice en el cielo, ¿lo dice? En este tiempo dice. Por eso prepárate a recibir lo que Dios te va a dar. Porque es necesario que largues todo. Así se dice, amén. Dejar todo atrás, porque desde ahorita Dios te va a bendecir. Por eso dice, aquí está toda la familia, ¿sí o no? Amén. Oigan, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras por causa de mí y del Evangelio. Dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Ahora otra vez lo mismo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. O sea, qué promesas las que Dios da. Y la gente cuando ve el evangelio duro dice, ya no le sigo ahí. ¿Cómo me va a decir el Señor que deje yo mis casas, mi negocio que me da tantos miles? Si yo voy a Las Vegas, yo voy a hacer viajes, deja todo, si no te vas a perder y te vas a ir al mismo infierno. Por eso te está diciendo que si tú dejas todo, en el Señor una nueva criatura te vuelve a dar eso y más. Y tú ya estás en santidad, estás en gozo, ya no pecas, tienes bendiciones, tienes todo, pero ya en el Señor. Por eso dice el libro de Eclesiastés que todo eso sea de la mano de Dios. El trabajo, el comer, el sentarte a comer y a beber, todo es bueno en la mano, con el Señor, no alejado. Por eso entendamos las Escrituras. Y otra vez les dice con relación a los grupos que no creen, que se pierden, y a los que sí creen. Mira lo que dice en el 31. Pero muchos primeros serán postreros. Y los postreros primero. Nosotros somos los postreros que somos primero. No los primeros que después van a ser postreros. Porque el tú no creer te va a hacer a ti un primero, pero después un postrero. O sea, la palabra te vino. Y tú dijiste, ok, si después Dios tiene misericordia y te arrepientes, vienes a ser un postrero de los últimos. Y los que nosotros ahorita nos vino, que éramos postreros, aleluya, somos primeros. Entonces entendamos bien el verdadero evangelio. Entendamos bien las buenas nuevas de salvación. Gloria sea al Señor Jesucristo. Vamos a ver Juan 6:60. Miren, mira para atrás, voy para adelante. Y ahí en el evangelio de Juan, con relación a esto, ¿no? Que la gente sí se entristece, ya siendo creyentes, nomás les tocan sus bienes y dicen, no, ahí no, Señor, déjame eso en paz. Yo te amo, pero a mi propia voluntad y a mi propio conocimiento. Wow. Juan 6:60, ¿qué dice ahí? Gloria sea el Señor Jesucristo. El mismo Señor pone un ejemplo de estas palabras que le duelen a la gente y las entristecen. ¿Sí? ¿Ustedes creen que Él no sabe que hay gente que le va a correr al Evangelio?
Es que no están listos. Dice, al oírlas muchos de sus discípulos le dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Le preguntan. Ok, si nadie la va a oír ni la recibe, nadie se va a salvar. ¿Sí? Por eso le preguntaban allá, ¿quién pues se va a salvar, no? ¿O quién entrará al reino de los cielos? Dice el 62, perdón, dice el 61, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Sí, ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero evangelio, que nos va a empezar a transformar y va a cortar nuestros pensamientos, nuestras intenciones con esa navaja de doble filo, con esa espada que derrite y que rompe todo pensamiento humano. Por eso es necesario que nos toque. Dice el 62, pues que si vieras al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Y luego dice él, todo lo hermoso que es estar en el Espíritu. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso todos aquellos que tienen un evangelio a la mitad no les va a alcanzar. Es necesario dejarlo todo por el reino de los cielos. ¿En serio? Todo lo ocupamos, todo lo posiblemente necesitamos de varias cosas, pero todo eso ya lo sabe el Señor. Por eso es necesario entregarnos a Él en la totalidad. Sigue diciendo ahí, en el 64, dice, pero hay algunos de vosotros, aquí está otra vez, que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Así lo ve el Señor en las congregaciones. Hay personas que Él sabe que muchos nunca van a creer. Y me refiero a la cizaña, porque hay trigo y hay cizaña.